noches, mis hermanos. Estoy contento de una vez más estar con ustedes. Ya se está volviendo algo más seguido. Ustedes me pueden ver. Todavía yo no puedo verlos a ustedes mucho, con excepción de los sábados. Pero estoy agradecido a Dios por la oportunidad de poder dirigirme a ustedes y que podamos escuchar la palabra de Dios en este momento. Me gustaría comenzar con una oración. Así que vamos a inclinar el rostro. Señor y Dios nuestro, gracias te damos por tu bendición, gracias por permitirnos en esta hora abrir tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, que nos guíe, que nos ayude y que podamos entender tu palabra, Padre. Bendícenos a todos y gracias por este privilegio. En tu nombre, Jesús, lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, seguimos, ¿verdad?, con los temas que hemos estado dando lunes, miércoles, viernes, sábado. Quisiera hoy hablar un poco acerca de cómo debe ser nuestra actitud ante las pruebas. Estoy en esta línea, ¿verdad?, más o menos de temas. Estamos en unos tiempos donde todos hemos sido probados, unos a un grado mayor, otros a un grado menor, pero todos hemos recibido pruebas y lo interesante ha sido, y posiblemente, ¿verdad?, yo puedo decir lo bueno, es que hemos estado todos juntos en esto. Porque este asunto del coronavirus, los temblores, todo esto, ¿verdad?, de alguna otra manera a unos los afecta más, a otros menos, pero todos hemos sido de alguna manera tocados. Y a mí me gustaría comenzar con unos versículos que los registra el libro de Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26. Lucas 21, versículos 25 al 26. Estos son unos pasajes que yo comparto mucho con ustedes, los uso mucho como introducción a diferentes temas, no solo de las pruebas, sino a diferentes cosas. Me gusta hablar sobre estos versículos porque es uno de los versículos de la Biblia que mejor demuestran la actitud mental y la actitud física, la actitud de las personas ante los eventos finales. De hecho, el único evangelista o la única persona que escribió, ¿verdad?, de los que escribió el Nuevo Testamento, que escribió estas palabras fue Lucas. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ni Mateo escribieron sobre esto. Solamente Lucas fue el único que lo escribió. Pues, Lucas se caracteriza por escribir, ser detallista. Su mente de doctor, una mente científica, ¿verdad?, lo ayudaba en esta actitud, ¿verdad?, de poder hacerlo. Así que me gustaría leer estos pasajes. Este capítulo 21 de Lucas es un equivalente a Mateo 24, que habla sobre los eventos finales. Y dice el versículo 25 que entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Nosotros sabemos que estas tres señales en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, son señales sobre la segunda venida de Cristo. Pero dice aquí que en la tierra iba a haber angustia de las gentes por la confusión del sonido del mar y de las olas, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas, hermano. A mí me llama la atención, ¿verdad?, mucho de aquí, el que me diga el versículo 25 que la gente, cuando esto comenzara a suceder, iba a haber angustia de la gente. La gente iba a estar en una actitud de angustia. Dice el 26, secándose los hombres, hermano. En otras palabras, o sea, los eventos finales iban a causar en los seres humanos, van a causar un efecto que la manera en que Jesús lo mencionó es secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. Y miren qué interesante, habla de la redondez. ¿Qué significa eso? Que estos problemas que está hablando aquí son problemas que iban a atacar, que iban a ir dirigidos hacia el globo terráqueo. No eran para un área particular geográfica de nuestro continente, ¿verdad?, o de un país, sino que iba a ser dirigido hacia el planeta entero, hermanos. Y dice aquí que la gente iba a estar con angustia, secándose. Yo les pregunto, ¿por qué la gente, ante la expectativa, ante vivir en los eventos finales, por qué la gente va a estar angustiada? ¿Por qué la gente
y van a estar secándose, hermano. Y es una pregunta que yo creo que ustedes mediten en sus casas, donde están, y es ¿por qué la gente se seca? Y este secar yo lo veo como la gente entrar en un momento de ansiedad, de depresión, angustia, desesperación. Así es como yo lo veo. Y vuelvo y hago la pregunta. ¿Por qué la gente entra en un periodo, entra en un momento con una actitud como esta? Realmente te aconsejo que, ¿verdad? Digo, no lo aconsejo, pero si lees más arriba o más abajo de lo que estoy leyendo, no te dice por qué. ¿Sabes? Yo lo que quiero es que tú pienses por qué la gente iba a tener esa actitud. Porque una persona cuando enfrenta un problema grave en su vida, entra en un periodo de angustia, entra en un periodo de ansiedad, entra en un periodo de depresión. A ver, si le preguntamos posiblemente a algunas personas nos pueden decir, no, pues es que los factores químicos, que eso es cierto, hay factores químicos, pero ¿por qué el factor químico se afectó? O sea, ¿qué llevó a que ese factor químico se afectara en mi mente, en mi cabeza, ante una situación? ¿Sabes? Ya el efecto, ya cuando lo químico se altera, es porque ya el daño está hecho, ya el problema está ahí. Pero ¿qué ocurrió antes de yo entrar en un periodo de ansiedad, de depresión? ¿Qué ocurrió antes que me llevó a eso, hermanos? La pregunta entonces sería, ¿por qué actitud voy a tomar yo? ¿Cómo yo voy a enfrentar las situaciones de los tiempos finales en que estamos viviendo, hermano? ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar las situaciones? ¿Cuál va a ser nuestra actitud ante la pandemia que existe? Una pandemia que aparenta que bajó, pero sabemos que ya está aumentando en unos estados, y son los estados donde a los puertorriqueños les gusta ir y venir, donde vive mucha familia. Así que esto nos complica a nosotros, porque el progreso que hemos tenido o la estabilidad que hemos tenido, podemos perderla bien fácil, porque se está perdiendo en estos estados, hermano. Pero entonces, vuelvo a la pregunta, ¿por qué la gente se angustia? ¿Por qué la gente se deprime? ¿Por qué la gente cae en unos periodos, hermano, de dificultad? Yo hablo con la gente a menudo y oigo que me dicen, ya yo no veo noticias, porque cada vez que veía noticias me angustiaba, me desesperaba. Oye, y la gente tiene razón. No, bueno, ustedes saben que yo le he dicho desde hace tiempo que no, si usted ve una noticia, ve el canal 2, ve el 4, ve el 11, el que sea, le causa angustia, no lo vea. Porque las noticias están hechas para ganar rating. Y si ellos ganan rating, explotándole el corazón a nosotros, así lo van a hacer. Así que tenemos nosotros que saber qué ver, qué escuchar, ¿verdad? En qué poner nuestra atención. Pero ¿saben por qué estas personas entran en un periodo como de angustia, desesperación? Porque no tienen sus ojos puestos donde hay que tenerlos. No están experimentando una relación de confianza, una relación estrecha con Dios. Y a lo mejor tú te preguntarás, pero me estarás diciendo, entonces, o te preguntarás, ¿será que entonces si yo caigo en depresión o ansiedad es que no tengo una buena relación con Dios? No necesariamente, hermano. Hay ejemplos en la Biblia de personas que fueron héroes, personas que van a ir al cielo, hermano, y tuvieron actitudes negativas ante las situaciones de la vida. Un ejemplo de esto es el patriarca Jacob. Jacob, cuando se enteró que su hijo José había sido despedazado por las fieras, él tomó la decisión de sufrir la muerte de su hijo hasta que él muriera. Fue una decisión que él tomó, hermano. Él podía haber decidido, bueno, voy a hacer luto por mi hijo, voy a llorar, voy a sufrir, pero con la ayuda de Dios yo voy a superar esto. Pero no, él decidió sufrir. Él tomó la decisión de vivir enlutado, hermano. Y nosotros sabemos el final de la historia. Sabemos la importancia y la necesidad que había de que todos esos eventos ocurrieran para que José llegara a Egipto y para que cuando viniera el hambre que vino, gracias a esos eventos, su familia no muriera de hambre, hermano. Así que hay ejemplos de grandes personajes en la Biblia, ¿verdad? Héroes de la Biblia que tomaron unas actitudes que no fueron las mejores. Así que el asunto de yo posiblemente caer en depresión, de yo estar en una angustia, de yo estar desesperado, no es porque yo no sea salvo, no es porque yo no esté en una relación con Dios, pero posiblemente hay algo que yo no he estado cultivando bien y posiblemente es la fe. A lo mejor no hemos estado cultivando esa relación de fe, hermano, porque nosotros tenemos que hacer crecer, permitirle a Dios que obre en nosotros una relación de fe, hermano. Una fe que no importa lo que venga, que no importa lo que pase, podamos tener plena confianza
de que Dios tiene el control y que simplemente se está desarrollando el plan de Dios en la vida. En el tema pasado yo le hablé sobre una línea, que es la línea del cristiano, y que en esa línea hay unas ondas que van encima como una serpiente, y que en esas ondas que se salen de la línea para la izquierda o para la derecha, no es otra cosa que nuestras actitudes, que nuestras decisiones, que muchas veces se alejan de los planes que Dios tiene para nosotros. Por tanto, hermano, estamos en la línea, estamos en el plan, cómo llegar al cielo, pero tenemos que entonces ver cómo esas ondas que se van moviendo encima de la línea y se alejan de la línea cada vez sean más estrechas para que nuestra vida esté lo más cercana posible encima de la línea de la eternidad que Dios tiene para nosotros. Entonces, cuando yo analizo, cuando yo creo que Dios tiene una línea para mí, que Dios me está guiando, hermano, no importa lo que llegue a mi vida, no importa lo que ocurra, yo voy a tener la fe de que Dios está en control, hermano. Estas personas que están en angustia, que están desesperadas, que están secándose, es porque no habían cultivado una relación con Dios de fe. Y al no cultivar una relación con Dios de fe, cayeron en un estado de depresión. Ahora yo pregunto, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante las pruebas de la vida? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante los problemas y las situaciones difíciles? Pues yo trato, voy a usar esa palabra más correcta, de imitar a Jesús. Y digo trato porque no siempre lo logro. Es más, es menos las veces que lo logro que las más veces que lo logro. Pero trato en cada situación de mi vida actuar como Jesús lo hubiera hecho. Y eso es una buena regla, es una buena manera de nosotros, hermanos, crecer espiritualmente. Siempre medita qué hubiera hecho Jesús, cómo él hubiera actuado, cómo hubiera hablado, qué hubiera hecho. Pues hay una historia en la Biblia que demuestra lo que Jesús hacía ante las pruebas y ante las situaciones difíciles de la vida. Y esa historia la registra el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27. Mateo 8, versículos 23 al 27. ¿Qué dice este relato? Este es el relato de la tormenta que se desató cuando Jesús y los discípulos salparon en la barca. Jesús había estado todo el día predicando, hermano, había estado sanando personas, y Jesús estaba cansado. De hecho, posiblemente cuando ellos salparon fue ya un domingo en la noche. Domingo en la noche sería lo que nosotros le llamamos sábado en la noche, ¿verdad? Hoy, en estos tiempos. Porque lo que dice la Biblia es que a la puesta de sol le llevaron los enfermos. Y nosotros sabemos que en la Biblia, cuando hablaba que a la puesta de sol le llevaban los enfermos a Jesús, era porque era sábado, y cuando el sol caía, que comenzaba el domingo, la gente corría a llevar los enfermos a Jesús. Y dice la Biblia que antes de Jesús salpar, antes de que esto ocurriera, él había estado sanando a enfermos en la noche. Así que es probable que Jesús estuvo todo el sábado haciendo su obra misionera. La noche fue una noche larga. Así que Jesús habló con los discípulos y dijo, mira, vámonos al otro lado. Y iban para la tierra de Gadara. De hecho, después de esta historia, lo que viene es la historia de los gadarenos, cuando Jesús se encuentra los discípulos con los dos endemoniados. Así que esta historia ocurre en ese trayecto entre Jesús salir de Capernaum y llegar a Gadara. Así que dice la Biblia en Mateo 8, 23, hermano, que Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas, pero él estaba dormido, hermano. A mí siempre me ha impresionado esta historia. Y lo que a mí me impresiona no es el hecho de que Jesús hizo que el mar y el viento lo obedecieran. A mí lo que me impresiona de esta historia es la actitud de Jesús ante una prueba tan grande como la que estaba ocurriendo. Los discípulos eran pescadores, hermano. Los discípulos tenían la capacidad de poder mirar a la distancia, miraban al horizonte y podían saber si venía una tormenta, podían saber el clima que iba a haber. Ellos lo sabían, era un conocimiento que ellos tenían que venía de generaciones en generaciones y generaciones, hermano. Y ese día, cuando ellos salparon, los discípulos no vieron ningún problema. El pronóstico del tiempo era bien favorable, hermano.
Susan había dicho que ese día no iba a haber tormenta, que no iba a llover, y los discípulos confiaron en lo que dijo Susan y arrancaron con Jesús, hermano. Por eso le siguieron. Dice que ellos le siguieron. Entran a la barca, ahí empiezan los discípulos a hacer su trabajo. Jesús comienza a dormir, y no pensemos en un barco tipo ferry. No pensemos en el barco, ¿verdad?, que uno coge de aquí a Santo Domingo para acá, un crucero, que uno está bajo techo. No, hermano, estos eran barcos abiertos. Así que en algún momento, en lugar de ese barco abierto, Jesús toma la decisión de acostarse a dormir, hermanos. Comienza la tormenta, comienza ese barco a moverse para aquí, para allá, para todos lados, hermano. Pero dice la Biblia, ahí, en el versículo 24, hermano, que era tan y tan grande la tormenta que las olas, hermano, cubrían la barca. Imagínense que esto, bueno, le voy a poner este ejemplo, que esto es el barco. Y las olas venían, hermano, eran tan grandes que le pasaban por encima el barco. Así que imagínense cómo quedaban los discípulos, cómo quedaba Jesús empapado en agua, cuando dice que las olas cubrían, hermano, las olas. Es más, dice que la barca quedaba tapada por las olas. En otras palabras, cuando esa ola venía, hermano, cubría completa la barca, hermano. Y yo me imagino a Pedro, a Juan y a Jacobo trabajando con las velas. Allá estaba Felipe, estaba Natanael, estaba Mateo, estaban ellos trabajando, sacando el agua de la barca. Cada vez que esa ola caía, que llenaba la barca, un grupo sacaba el agua y otro grupo trabajaba con las velas, hermano. Pero ¿qué hacía Jesús? Durmiendo, hermano. ¿Sería que el sueño de Jesús era tan y tan pesado que Jesús no sentía el agua? ¿Que Jesús no escuchaba el viento? ¿Sería que Jesús no escuchaba el revolú que había, hermanos? ¿Sería eso la razón por la cual Jesús permanecía dormido en medio de una tormenta que estaba hundiendo el barco? Fue a tal punto, hermano, que los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: mira, Señor, sálvanos que perecemos. O sea, cuando unos pescadores dicen sálvanos que perecemos, hermano, era porque ellos habían tirado todos los cartuchos que tenían. Ellos habían hecho todo lo posible, habían empleado todo el conocimiento que habían adquirido desde niños hasta adultos, hermano, y nada, absolutamente nada le daba resultado, hermano. Pero ¿cómo Jesús permanecía dormido, hermano? ¿Saben por qué Jesús permanecía dormido? Porque Jesús sabía quién era el que cuidaba de él. Jesús sabía quién era el que estaba a su lado. Jesús sabía quién era el Dios de él, hermano. Jesús sabía que su Padre nunca, hermano, se dormía. Él sabía que su Padre nunca perdía el control. Él sabía que su Padre estaba en un control absoluto al 200%. Entonces, ¿por qué Jesús tenía que preocuparse por una tormenta cuando el Dios Todopoderoso, que creó el mar, que creó el viento, que creó la tierra, estaba al control de su vida? Así que Jesús simplemente, hermano, dormía. Allí estaba Jesús durmiendo en medio de la tempestad, hermano. Estaba durmiendo en medio de esa tormenta. ¿Estaba Jesús durmiendo de manera cómoda? No creo que estaba muy cómodo. Lo primero que Jesús estaba era empapado en agua. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han tenido que dormir un poco mojados. Yo a mí lo más cercano que me recuerda a esto es cuando acampábamos con los conquis allá en Utuado, que aunque de día hacía un calor grande, de noche la humedad era intensa, hermano, y si llovía, la cosa se ponía complicada. Y yo recuerdo algunas noches que pasé con el matre, con la cama media mojada, y qué malo es dormir así. Qué malo es dormir en una cama mojada, hermano. No era fácil para Jesús. Allí estaba Jesús totalmente empapado, lleno de agua, hermano, pero él seguía durmiendo. Jesús, hermano, nos dejó un ejemplo a nosotros. Nos dejó un ejemplo cómo debemos enfrentar las pruebas y las situaciones de la vida. Jesús hizo lo mismo durante la tormenta que Jesús hacía antes de la tormenta. ¿Y saben qué era? Confiar plenamente en su Padre. Confiar plenamente en que Dios tenía el control absoluto de su vida. Hermanos, Dios tiene el control absoluto de nuestras vidas. Dios tiene el control absoluto de tu vida. Dios tiene el control absoluto de tus hijos. Es posible que nuestros hijos, algunos no estén en la iglesia. Es posible que tu hijo no esté en la iglesia.
Pero aún así Dios tiene el control. ¿Sabes por qué? Porque tus oraciones y mis oraciones ascienden ante el trono de Dios por la bendición y la protección de nuestros hijos. Nuestros hijos son bendecidos, aun cuando no sean agradecidos a Dios, aun cuando no quieran buscar a Dios, son agradecidos por nuestras oraciones. Dios tiene el control, hermanos. Yo sé que hay personas que me escuchan hoy que a lo mejor tienen hijos fuera de Puerto Rico y que no pueden verlos, ni los hijos pueden venir a verlos. Está la cosa complicada, pero confía. Dios tiene el control. No importa dónde estén. Nueva York, Florida, Texas, California, Alaska, África. No importa dónde estén, hermano. Dios tiene el control. Dios tiene el cuidado. Nosotros lo que tenemos que hacer, hermano, es aprender de Jesús. En una ocasión Jesús le dijo a los discípulos, ejemplo os he dado, para como yo hice, vosotros hagáis. Jesús le dijo eso a los discípulos. Hermano, nosotros necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Pero tenemos que acostumbrarnos en las pruebas pequeñas, en las situaciones pequeñas de la vida, a demostrar plena confianza en Dios. Si yo me acostumbro a confiar en Dios en las situaciones pequeñas, en los cantacitos que nos vienen, hermano, cuando esto apriete, cuando esto se complique, a lo mejor como está ahora para muchas personas, o como va a estar de aquí a unos meses, o de aquí a un año o 2 años, no sé. Si nosotros nos acostumbramos ahora a vencer, cuando llegue ese momento, hermano, vamos a vencer. Cuando llegue ese momento vamos a poder permanecer con una paz y una tranquilidad, hermano, que el ser humano no lo puede explicar. ¿Cómo explicar que Jesús dormía? El Jesús hombre, hermano. Jesús dormía. El barco hundiéndose. Yo les pregunto, si el barco se hubiera hundido, ¿qué hubiera hecho Jesús? Jesús hubiera hecho lo mismo. Porque Jesús sabía que los ángeles no iban a dejar que se ahogara. Los ángeles lo iban a cargar, hermano. Los ángeles no van a permitir que tú y yo nos ahoguemos en esta pandemia. Los ángeles no van a permitir que tú y yo, hermano, caigamos. No. Los ángeles de Dios nos van a cuidar, nos van a proteger. Ellos nos van a bendecir, hermano. Van a caer 10,000 a nuestra diestra. Van a caer 1,000 por un lado, hermano. Puede ser que el coronavirus arrope la calle donde tú vives, pero no va a llegar a ti. A menos que sea la voluntad de Dios. Si Dios entiende que necesitamos un poco de coronavirus, pues va a permitir que nos llegue. Y si Dios lo permitió, pues hermanos, amén. A ver, ¿qué vamos a hacer? Y si el coronavirus es el que me va a llevar al descanso, pues hermano, amén. A ver, nosotros hay cosas que podemos resolver y hay cosas que no podemos resolver. Yo puedo salir a la calle, puedo ponerme una mascarilla, yo puedo mantener distancia de las personas. Yo, desde marzo, solamente he ido una vez a mi oficina y fui a buscar unos cheques, porque ya la caja lo que quedaba era un menudito y había que echarle a esa caja para poder seguir pagando y gastando, hermano. Y fui a la oficina, una vez nada más. Yo no he vuelto a mi oficina, yo estoy haciendo mi parte, me estoy cuidando, estoy evitando ir, no he ido a lugares muy concurridos, no he ido a las tiendas. Las actividades que he hecho más bien han sido al aire libre. Corro bicicleta, aquello, y siempre busco que el aire esté dándome a mí y de mí hacia los demás. Cuestión de que lo que ellos hablen o digan, aunque estén a distancia, no llegue a mí de ninguna manera. Así que eso es lo más que yo puedo hacer. Pero si aún así eso llega a mí, hermano, pues tengo que confiar en Dios. Tengo que poner mi confianza en Dios, hermano, de que Dios tiene el control absoluto, hermano. Esto va a apretar. Esto se va a seguir complicando, hermano. En Jeremías hay un versículo que dice que si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo vas a correr con los de a caballo? Estamos corriendo con los de a pie, hermano. Las cosas se han complicado. No podemos ir a la iglesia todos como íbamos antes. No nos podemos abrazar como antes. No podemos saludarnos con besos. Yo no he ido a la iglesia todavía, pero ustedes que han estado yendo, me imagino que no es fácil tampoco ver los hermanos a la distancia y no poder abrazarnos. Son situaciones complicadas. Pero hermano, esto se va a complicar más. Esto se va a poner más difícil, hermano. Hubo una isla del Caribe, no recuerdo el nombre ahora mismo, que cuando hubo el lockdown entre los meses de marzo y abril, en esa isla, hermano, el lockdown es una isla más pequeña que nosotros, una isla británica. El lockdown fue que el único día que las tiendas podían abrir eran los sábados. Y yo me pregunté, wow, qué difícil habrá sido para los hermanos adventistas de esa isla poder manejar este asunto. Porque el único día que tenían para comprar, para poder recargar sus lacenas, eran los sábados, hermano.
¿Qué hicieron? Yo no lo sé, yo no conozco a nadie de esa isla, yo simplemente escuché la noticia, hermano. Pero ellos en un momento dado corrieron con los de a caballo. Nosotros todavía hemos seguido corriendo con los de a pie. Las cosas para nosotros todavía han estado bastante fácil, bastante cómodas. Han sido accesibles. Hasta una compra nos llegó, a lo mejor a ustedes les llegó también del alcalde de este pueblo. Nos llegaron chavitos de Trump. No nos gusta como, ¿verdad?, el hombre, pero nos enviaron chavitos. Algunos compraron televisores, otros compraron muebles, otros compraron neveras, ¿verdad? A lo mejor alguien va a hacer una piscina, no sé, ¿verdad, hermano? Pero lo cierto es, hermano, que esto va a cambiar. Esto es un anticipo para lo que viene. Y si nosotros, hermano, en medio de esta situación, en medio de este momento, hermano, caemos, nos desesperamos, ¿cómo vamos a poder nosotros sobrepasar la tribulación final? ¿Cómo vamos a poder sobrepasar el tiempo donde nadie nos apoye? Donde no podemos tener luz, donde no podemos tener agua, donde no podemos comprar, en ningún momento, hermano. ¿Qué va a pasar cuando posiblemente nos quiten las casas, nos quiten los carros? No estoy diciendo de irnos a los montes a correr. Estoy diciendo, hermano, cuando hayamos perdido el apoyo de todo el mundo. Cuando a lo mejor nuestros hijos en ese momento se conviertan en nuestros enemigos, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros padres. Ese momento va a llegar. Yo no te puedo decir que eso va a llegar el año que viene, o en 2 años, en 5 años, no sé. No sé si lo veremos nosotros, pero va a llegar. Y cuando llegue, los que estén vivos, hermano, y no hayan creado el carácter, y no hayan creado una relación de confianza con Dios, que no hayan creado una relación de fe con Dios, van a tener problemas, hermano. Así que aprovechemos esta oportunidad. Aprovechemos estos tiempos, hermano, para crear relaciones de fe con Dios, hermano. No estoy hablando que hagamos obra misionera, no estoy hablando de que demos estudios bíblicos, no estoy hablando de que prediquemos. Es, hermano, que podamos confiar en una plenitud en Dios. Que podamos confiar en el Dios que nos ha salvado. Que podamos confiar, hermano, en el Dios que nos ha sostenido. Y que podamos confiar que en estos momentos Dios sigue teniendo el control. Hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Dios nos ha llamado a nosotros a vivir en paz. No nos ha llamado a estar desesperados. No nos ha llamado a estar secándonos. No nos ha llamado a estar en angustias, no, hermano. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Cuando Jesús resucitó, las veces que Jesús se encontró con los discípulos, las primeras palabras que Jesús le decía a ellos era: paz a vosotros. Jesús quiere que tengamos paz. Es una paz que ya Él no la quiere dar, hermano. ¿Tú quieres recibir la paz de Dios? ¿Quieres tener paz en medio de esta situación? ¿Quieres tener paz en medio de la enfermedad? ¿Quieres tener paz en medio de la pelambrera? Porque a lo mejor estás pelado. ¿Quieres tener paz en medio de las situaciones difíciles? Cultiva una relación de fe con Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios nuestro, gracias te damos por la bendición de habernos permitido estudiar tu palabra. Yo te doy las gracias, Padre, porque esta historia tú permitiste que se escribiera. Tú permitiste, Padre, que Jesús experimentara esa noche allí en el mar, en ese lago, en ese mar, cuando se levantó la tormenta. Yo te pido, Padre, que tú me ayudes a mí, que tú ayudes a mis hermanos, a que podamos confiar en ti siempre. Que podamos hacer como Jesús hizo, que en medio de las dificultades de la vida, en medio de las tormentas, podamos dormir. Dormir en la confianza de que tú tienes cuidado de nosotros. Que podamos confiar en que tú nos proteges, en que tú estás muy pendiente a nosotros. Ayúdanos, Padre. Yo te pido, mi Dios, por mi iglesia. Te pido por mis hermanos. Si alguno de ellos en este momento está angustiado, ha estado desesperado, yo te pido, Padre, que tú le des paz. Yo te pido, mi Dios, que tú le des tranquilidad. Que pueda entender que tú eres un Dios todopoderoso. Y que tú nunca, Padre, nunca pierdes el control. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias por ser nuestro Dios. Y es en el nombre de Jesús que yo te lo pido. Amén, Señor. Amén.